Mi nombre es Susana Espinosa, soy operaria en la zona franca KB Manufacturing y pertenezco a la directiva del sindicato Edgar Roblero. Primeramente estuve trabajando en Formosa Textil, en Managua, en las Mercedes, y ahorita que entré en el 2001 a trabajar aquí, tengo 3 años y pico de andar trabajando en zona franca. Se exporta a Estados Unidos, sus compradores, ellos, no sé si le puedo decir los nombres, ellos, Sears, JCPenney, ellos son los que le compran más el producto aquí a ellos, y ellos vinieron a ver aquí y ellos se asustaron porque nosotros incluso ese día nos tuvieron atrás del patio, debajo del sol. Ahorita se está produciendo uno de $700. Normalmente se está haciendo uno, el que se hace normalmente yo creo que vale unos $375 por ahí. Y hay maltrato, hay varones que son de los de la dirección que han acosado a mujeres que sí le han dicho de que salgan, de que vayan. En vez de yo oí decir la otra vez de que le habían tocado una parte a una operaria, pero eso no salió a relucir. Y entonces para mí eso es un abuso sexual, porque están abusando de una persona que tal vez ella por no perder el trabajo y porque le están proponiendo, mira, salgamos, entonces ahí es donde nosotros decimos, y ahí lo vamos a hacer, porque si con lo que estoy ganando no puedo mantener a mis hijos, entonces tengo que agarrar algo por otro lado. Y si salir embarazada, eso es un delito para ellos, salir embarazada, porque supuestamente vienen muchos subsidios, la mujer se mueve mucho, va al baño, si va al baño es por sus problemas que le den el embarazo, ese es uno de los delitos. Tal vez hay madres que tienen niños que están enfermos, que están hospitalizados, y ya llegan tarde, ellos ya las meten adentro, las suspenden, porque supuestamente para ellos es una regla que tienen que cumplir, que el que no llegue a trabajar lo suspenden, y en vez de las constancias del hospital donde están internados los hijos de las mujeres no es válida, entonces ellos no la aceptan. Hay amenazas de despido, ellos dicen, mira, no te afilies al sindicato Edgar Roblero porque si te afilias te corremos. Entonces ellos intimiden a la gente, y el sindicato lo que hace es luchar para que nosotros mismos salgamos adelante, porque en realidad aquí no ganamos nada. Mi salario es de ahorita de 228 córdobas. El sindicato apoya bastante a los trabajadores, se mete a la dirección a luchar por nuestro dinero, porque ellos lo que están haciendo ahorita es robándole a uno. El sindicato va, resuelve los problemas, porque sí los resuelve, y siempre va a haber problemas, porque en una empresa que no quiere cederle el derecho al trabajador, siempre va a haber problemas. Tengo 2 hijos, son varones, uno tiene 6 y el otro tiene 8 años. De 15 años tuve a mi primer hijo, y de 16 me salí embarazada